La clase pasada vimos, lo último que vimos fue de genética, ¿verdad? Transferencia mitocondrial, ¿sí o no? Sí. Sí, doctor, Ah, doctor. Sí, pues. bueno. Bueno, entonces ya nos vamos a ir ahora a ver esto. Bueno, yo soy médica familiar, ejerzo hace 15 años más o menos en atención primaria en Chile. Primero fui médico clínico y ya hace aproximadamente 10 años estoy a cargo de la gestión como directora de un centro de salud familiar. Es así como llegué al mundo de la bioética y a estudiar un magíster que me permitió conformar un comité a nivel de atención primaria, donde he aprendido mucho y bueno, de ahí es el fruto de este libro y de esta presentación que quiero compartir con ustedes para entender la relevancia de esta conjunción, que es la bioética aplicada en atención primaria. Bueno, la ruta de mi presentación, primero vamos a hablar un poquitito de la bioética y la ética, los problemas bioéticos que son reconocidos, los principios del modelo de salud basado en atención primaria, algo del modelo de salud integral, que por lo menos es lo que rige en Chile a nivel de la atención primaria, la relación clínica, la bioética aplicada en atención primaria, para presentarle algunos capítulos de. Bueno, ¿por qué es tan relevante hablar a nivel de atención primaria de la bioética? Primero porque a este nivel también se enfrentan los cambios sociales y tecnológicos que desafían a los equipos de salud y generan conflictos morales permanentes. Eso, por supuesto, está mucho más estudiado a nivel hospitalario, pero eso no quiere decir que la atención primaria no los enfrente de igual forma. También es importante reconocer este nuevo paradigma de la relación clínica, especialmente cuando se trata entre equipos de salud y los pacientes. Por lo menos nosotros en Chile, nuestro modelo de atención primaria está basado en equipos multidisciplinarios. Y también lo esencial que es reconocer en esta relación clínica los derechos humanos y la autonomía del paciente. Y lamentablemente en nuestro continente, ¿cierto? Sobre todo en mi país, llevamos récords de la desigualdad social que ha sido sostenida por un modelo, lo que obliga a los sistemas sanitarios a respaldar los recursos y distribuirlos con equidad y justicia social. Y las pacientes como personas y como ser humano entendemos todos que deben ser respetados y valorados toda su vida, sin importar su edad, su condición social o de salud. Bueno, en cada atención de salud se hacen elecciones de valor y eso también tienen que entender los profesionales que trabajamos en la atención primaria. Lo característico es que nuestros pacientes permanecen generalmente con el mismo equipo de tratante durante muchos años, lo que permite reunir mucha información, por supuesto, en relación a sus preferencias, sus valores, su contexto de vida, sus crisis vitales, cómo han desarrollado su resiliencia, entre otras cosas. Y esto tiene que ver con la característica de la longitudinalidad. Los pacientes acuden en general al mismo médico, enfermera, en la misma longitudinalidad, para una variedad de problemas a la vez y en momentos muy diferentes, a diferencia de los hospitales, que generalmente el especialista focal, ¿cierto?, lo sigue a lo mejor en un solo problema, si tiene otro que no es de su área, lo deriva a otro especialista y es muy fragmentado. Las decisiones siempre se ven afectadas por los valores de los pacientes, de su familia, de la comunidad. Aquí la cultura juega un rol muy importante en la sociedad, ¿cierto? Pero también a veces chocan con los valores de los profesionales de salud. Y, lamentablemente, la mayoría de la literatura publicada en bioética se ha ocupado más del nivel hospitalario, sin prestar mucha atención a las preocupaciones de los médicos de cabecera o de otros miembros del equipo de la atención primaria. Por eso es muy relevante hablar de bioética en atención primaria. Bueno, en términos generales, sabemos que la ética es una rama de la filosofía que estudia lo que es correcto e incorrecto, que tiene que ver con el comportamiento moral, y la moral son normas que rigen el comportamiento de las personas que forman parte de una sociedad, y esto le da cierta estabilidad y estructura social, ¿ya? Por supuesto, a veces tiene que ir ligado a la conformidad con las leyes, tanto implícita como explícita, de ese grupo social,
y se van transmitiendo desde un proceso de socialización, a veces incluso transgeneracional, y de esa manera esto se va desarrollando. Ahora, en este sentido, la moral no hay que olvidar que forma parte de las tradiciones y de los valores y de la evolución humana. Nosotros sabemos claramente cuánto influye el contexto en las decisiones en salud, que trabajamos ahí de forma comunitaria y con el propio familia. Entonces, en el área moral, por lo menos de cuestiones sanitarias, yo voy a tener una profesión médica, pero en realidad esto claramente puede ser para cualquier profesión sanitaria. Ya el juramento de Hipócrates, que lo juramos todos en general de la medicina, ¿verdad? Hablaba de conceptos de justicia, ¿ya? Entonces, hablaba de conceptos de justicia. Por eso dice, estableceré el régimen de los enfermos de la misma manera que les sea más provechosa según mis facultades y a mi entender, evitando todo mal y toda injusticia. Luego, dentro de esta historia moral de la profesión, aparecen los códigos deontológicos, por lo menos aquí yo presento a modo de ejemplo el Código de Ética Médica en Chile, que eso está absolutamente socializado y tiene que ver, ¿cierto?, con estos principios éticos universales que regulan las conductas del médico y cómo ejercer su profesión. Por supuesto, códigos deontológicos hay de muchas profesiones sanitarias. Y finalmente tuvimos que llegar en el año 2012, en el caso de Chile y seguramente en México también existe, la Ley de Derechos y Deberes, que tiene que ver con cómo nos relacionamos, ¿cierto?, con nuestros pacientes, cómo se relaciona la institución en relación a las acciones vinculadas a la atención de salud. Es decir, en esta historia moral, si podemos hacer un resumen, ya en el juramento de Hipócrates hablamos de lo que es justo, en el código ontológico de lo que es correcto e incorrecto, y en la ley de derechos y deberes hablamos de lo que es legal e ilegal. Entonces yo muestro este esquema siempre a mis alumnos de medicina para mostrarle a través de este semáforo que pareciera muy fácil entender que no vamos a hacer lo que es ilegal, incorrecto, injusto, y nos vamos a preocupar de que una actitud más justa, correcta y legal. Sin embargo, en la práctica médica, lo que sucede es un poco esto, ¿verdad? Estamos en un amarillo, en esta alerta permanente. ¿Por qué? Porque existen leyes que no son justas, existen códigos deontológicos que no son correctos, y que es muy importante la reflexión y la deliberación. Y eso es un poco lo que aporta, ¿cierto?, la filosofía en el área de la medicina o de la salud. Entonces, bueno, surge la bioética, ¿cierto?, que se le atribuye al señor Potter como término, ¿ya? Pero hay muchos otros autores que también se han nombrado en la historia de la bioética. Ahora, lo importante es que este señor conceptualizó la bioética como un puente entre el presente y el futuro, la naturaleza y la cultura, la ciencia y los valores, y finalmente entre la humanidad y la naturaleza. Lo cierto es que la bioética es una disciplina joven, si se puede decir así, aún en desarrollo, surgió como disciplina a mediados del siglo XX, y se puede definir como el estudio filosófico de las controversias éticas de los avances de la biología y la medicina, ¿cierto?, la ciencia moral. Por supuesto, es un apoyo en la toma de decisiones de dilemas o conflictos éticos que tiene que ver con la investigación, las políticas públicas y la práctica clínica. Entonces, los que nos dedicamos a la bioética y a la deliberación entendemos que aquí están varios principios que estamos a hacerlos palpables dentro de nuestros análisis, como son el principio de autonomía de los pacientes, la beneficencia, la beneficencia, la justicia, la autoridad, la vulnerabilidad y la integridad. Esto conforma esta disciplina. ¿Cuáles son los problemas más reconocidos en la bioética? Gracias al descubrimiento del genoma humano, ¿cierto? Bueno, la manipulación genética, la producción, después nos vamos a las temáticas de donación de órganos, por todo este avance de la ciencia y la tecnología, la eutanasia, la relación profesional sanitario-persona, que como ya decíamos cambió, un nuevo paradigma, la distribución de recursos, que sin duda que la pandemia nos ha golpeado con esto y nos ha hecho entender que tenemos que aprender a utilizar de forma efectiva las investigaciones en ser humano, los derechos de las futuras generaciones y el uso de la tecnología. Estos son los grandes problemas, podría decirlo así, de la bioética. Sin embargo, creo que en el día a día tenemos problemas que más están en relación a la microética, cosas que son mucho más cotidianas, a situaciones que generan muchos conflictos éticos y que a veces no lo reconocemos, no lo identificamos y peor aún, ni siquiera somos capaces de reflexionar. Y es ahí donde yo apunto
más a que la atención primaria debe tener un comité de ética y debemos reflexionar en torno a lo que pasa en el día a día, que no necesariamente tiene que ver con esto, como la manipulación genética, la vacunación, que son temas mucho más grandes y que probablemente a nosotros en este minuto no nos afectan directamente. Pero la bioética no es solo esto, ¿ya? Sino que también tiene que ver con lo que se llama la ética de las pequeñas cosas. Entonces, de lleno en la atención primaria, este cuadro que yo les presento aquí, y en ese caso una sátira, porque cuando se construye algo, todos piensan, oh, a lo mejor va a ser un hospital, pero en realidad a veces es un consultorio, un policlínico, un centro de salud familiar, o simplemente un lugar donde se toma la presión. Bueno, ¿cómo podemos entender qué es la atención primaria para poder analizarlo desde el área de la bioética? ¿Ya? Nosotros en Chile tenemos este diseño general del sistema sanitario en red, donde tenemos una parte que es la atención primaria y otra parte que es la atención hospitalaria, que tiene que ver más con especialidades locales, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Que hay una especie de continuidad entre la complejidad social y la complejidad técnico-asistencial. Ustedes se dan cuenta, la complejidad social está mucho más asociada a la atención primaria, puesto que tenemos gran rol de ser el acceso en el sistema de salud y además trabajar con el intersector. A diferencia de la gran complejidad técnico-asistencial de los hospitales, que está más relacionada con los especialistas, y que también se relaciona con nosotros, pero de una manera más bien asistencial como red, ¿ya? Por lo tanto, si se dan cuenta en este diagrama, ya podemos visualizar que esa complejidad social que está dentro de la atención primaria acarrea muchos conflictos étnicos. Bueno, la historia de la atención primaria, como muchos la conocemos, surge desde la declaración de Alma-Ata en el año 78, gracias a esta conferencia mundial, donde ya se declaraban principios como la equidad en el acceso, la participación comunitaria, el uso efectivo y apropiado de tecnología, la colaboración intersectorial y la sostenibilidad en el tiempo. Ahora, ¿de qué estrategias hablaba ya desde ese entonces? Imagínense todos los años que han pasado. Primero, de la participación de la colectividad, ¿ya? Y que los progresos decisivos que se operan en salud de las comunidades dependen finalmente de la decisión de los individuos, de hacerse vacunar, de alimentar a sus hijos adecuadamente, de recurrir a la planificación familiar, etcétera, etcétera, incluso de sus modos de vida. También ya nos hablaba de la multisectorialidad, o sea, qué importante es la asociación de otros sectores que contribuyen al desarrollo global, ¿ya? Porque la salud no es solo del sistema sanitario, es de todo el sistema social finalmente. Y lo importante del trabajo en equipo, esta multidisciplinaridad o transdisciplinaridad, y cómo ponemos al servicio nuestros conocimientos a favor de nuestros pacientes, de su familia y por supuesto de la comunidad. Entonces aquí ya identificamos rápidamente algunos principios bioéticos, como es la autonomía, como es la justicia, como es la beneficencia. Bueno, esto de los valores, principios y elementos esenciales de los sistemas de salud basados en APS tiene un núcleo, un centro de desarrollo, derecho al mayor nivel de salud posible. Ya hablamos de equidad y solidaridad. Dos conceptos muy importantes dentro del ámbito de la bioética, además de lo que lo envuelve, que tiene que ver con la justicia social. O sea, si se dan cuenta, la bioética ya está en la atención primaria hace mucho tiempo. Y en el caso del modelo nuestro, estos son nuestros principios. Hay 3 principios irrenunciables de la atención integral de salud familiar y comunitaria, declarada en nuestras orientaciones programáticas en Chile, que tiene que ver con centrarse en el usuario, en las personas, con la integralidad y con la continuidad asistencial. Entonces, ¿cómo podemos definir la atención? Primero, que es una estrategia más que un nivel de atención. Segundo, se podía tomar como una filosofía para comprender cómo el principio de justicia y de equidad se vive en una sociedad, en el entendido que lo primario es lo basal, no lo que importa menos, muy al contrario, lo que importa más, lo que es la base del sistema sanitario y lo que nosotros estamos dispuestos como sociedad a garantizarnos a todos, por lo menos a todos los ciudadanos, a todos los que están en el territorio. Es una forma también de organizar, de optimizar, de distribuir y de gestionar recursos sanitarios, que en general, e independiente de los países, siempre es muy escaso y la demanda es muy limitada. Ahora, ¿cuáles son los pilares de la atención primaria? ¿Ser acceso al sistema sanitario? ¿Asistir a través del tiempo, a través del principio de longitudinalidad, como lo habíamos dicho?
Brindar una atención integral, o sea, no solamente nos importa la enfermedad, sino que también nos importa todo el contexto que rodea la enfermedad. Centrarse en las personas, bueno, cuáles son las necesidades de las personas y si estamos actuando acorde a eso, o en realidad estamos más interesados en nuestros propios intereses o los intereses institucionales. Empoderar a las comunidades, eso quiere decir no subestimar ese conocimiento, a muchos de ellos ancestrales o de culturas mucho más antiguas que las occidentales. Considerar las determinantes en salud. Sabemos, como ya lo dije y lo declaré, el sistema sanitario no puede con todos los problemas, incluso los de salud, que hay otras cosas dentro del contexto, muchos factores influyentes que están llevando a las personas a enfermar. Y ser un articulador dentro del sistema de salud. Como es el acceso, tenemos que ver a quién vamos a derivar, dónde, cuándo y cómo se mueve el paciente dentro de nuestro sistema de salud. Por lo tanto, aquí ya hay un marco ético muy fuerte. El acceso y la cobertura universal tiene que ver con justicia y equidad en el acceso a la asistencia sanitaria. La atención integral e integrada tiene que ver con la ética del cuidado. El énfasis en promoción y prevención tiene que ver con beneficencia y no magnificencia. La atención apropiada tiene que ver directamente con beneficencia. La orientación familiar y comunitaria con la ética del cuidado. Los mecanismos activos de participación con la ética cambiante. Las políticas y programas que estimulan la equidad tienen que ver con la equidad de justicia y la regla de la oportunidad justa. Ser el primer contacto implica el respeto a la autonomía y, por supuesto, la protección a los más vulnerables. En el marco legal institucional tenemos todo este cuadro de la bioética comunitaria. En cuanto a la organización y gestión óptima de los recursos, como habíamos hablado, la justicia distributiva. En relación a los recursos humanos, muy importante el comité de ética social, el comité de investigación y la declaración de los valores y los principios locales. En el uso de recursos en forma adecuada y sostenible, la ética para la civilización tecnológica, ¿verdad? En las acciones intersectoriales, el principio de responsabilidad. Y ante las emergencias y desastres, la ética en la práctica, la ética terrorista, la ética de la responsabilidad, ¿cierto? La ética de la prudencia. Es decir, tenemos un marco teórico dentro de la atención primaria que tiene directa relación con la bioética. Bueno, aquí hay algo muy interesante. La relación clínica en la atención primaria tiene diferencia en relación al hospital. Nosotros somos parte de una red de salud, trabajamos de forma muy directa con la comunidad, con la familia, con la red intersectorial y por supuesto somos en general un equipo de salud multidisciplinario. Y esto trae muchos principios asociados. Por ejemplo, el hecho de trabajar en la red de salud, tenemos que entender que somos el primer contacto, por lo tanto el acceso al sistema. Y ahí están los principios de equidad, de solidaridad, de responsabilidad, justicia, de la beneficencia, y tenemos que abordar la ética institucional y la organización. En relación al equipo de salud, tenemos que entender lo que significa realmente la transdisciplina, lo que significa este ethos corporativo, ¿cierto? Cómo es la virtud y cómo son los hábitos, cómo es la actitud dentro del equipo de trabajo y de cada uno de los profesionales, técnicos u otras personas que se relacionan en la atención primaria, siempre directamente con los pacientes o también con los equipos, como son los administrativos u otras áreas. La integralidad es muy importante, cómo vamos a unir todas estas cosas. ¿Ya vinieron? La confidencialidad, estamos recordando bien los datos. ¿Quiénes son los que se están enterando de los datos de los pacientes? Eso es importante. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde recordar los datos dentro del equipo? Y por supuesto, no dañar, ¿cierto? Es el primum non nocere que en el equipo de salud debe ser una realidad en la práctica. En el caso de la familia, tenemos que entender que la definición de la familia ahora no es la típica familia nuclear, ¿cierto? Padre, madre, hijos. Ahora tenemos otros sistemas familiares que tenemos que también abordar. Por supuesto, hay que trabajar con la beneficencia, pensando que la familia debiese ser siempre una institución de beneficencia para las personas, aunque a veces no lo es, o no lo es en todos los casos. ¿Cuántas veces tenemos que abordar temas de autonomía subrogada porque alguien no puede tomar la decisión y generalmente ahí acudimos a la familia? Y por supuesto, cómo manejamos la privacidad entre los distintos miembros de la familia, pensando que en la atención primaria, el enfoque familiar, es atender al grupo completo, ¿verdad? En cuanto al trabajo comunitario, aquí hay que entender el derecho humano de la protección de la salud, cómo está la participación social, estamos dando espacio a las personas para poder definir sus necesidades y nosotros actuar acorde a ellas, y por supuesto en conjunto, en una especie de alianza.
cómo está nuestra ciudadanía. Entendemos que hay derechos, pero también hay deberes. ¿Qué pasa con la parte cultural, con las creencias, los valores? ¿Los estamos considerando dentro de nuestros sistemas de atención? ¿Cómo respetamos la prioridad? ¿Estamos dejando gente excluida o no? Y eso tiene que ver, por supuesto, fuertemente con la ética cívica. En cuanto a la red intersectorial, bueno, nosotros acá en Chile tenemos el sistema de protección a la primera infancia, que se llama Chile Crece Contigo, que es un ejemplo para abordar esta complejidad social de lo que hay detrás de los niños vulnerados, vulnerables, de riesgo, y cómo dentro de la red de instituciones de apoyo nos vamos articulando de forma correcta sin sobreintervenir o subintervenir. Bueno, entonces finalmente podemos concluir que la atención primaria, esta relación clínica, tiene que ver con un rol de agencia de los equipos de cabecera. ¿Por qué? Porque hay características propias de esta red asistencial que tiene que ver con ser el primer contacto y el coordinador, es decir, estar en una red asistencial integrada, seguir a los pacientes a lo largo del tiempo, ¿cierto?, durante su ciclo vital, en esta longitudinalidad, y finalmente entender a la persona en su contexto con la mirada íntegra. Por supuesto, siempre en la salud y en la enfermedad. Porque la atención primaria tiene un fuerte componente de promoción y prevención, y sabemos que no todas las personas a las cuales atendemos están generalmente enfermas. También tenemos a muchos sanos y la idea es preservar esa salud, ¿verdad? Bien, entonces con todas esas características de las cuales conversamos, de la definición y de la relación clínica, digamos, que tiene que ver con muchos actores, ahí tenemos problemas éticos en la atención primaria, ¿ya? Y de esto surge este libro, esta su primera edición, se publicó recién en enero del 2021, y bueno, ¿qué inspiró a esto? Primero, ¿cuáles son los problemas éticos en la atención de personas en la atención primaria? ¿Existen o no existen? ¿Cómo toman las decisiones morales los equipos de salud de la atención primaria? ¿Cómo deberían decidir cuáles acciones son buenas o correctas en un sentido moral? Y es importante reflexionar desde lo ético en la práctica. Bueno, problemas éticos que encontramos. Pacientes con infecciones de transmisión sexual, que no acepta revelar el diagnóstico de su pareja, la cual es paciente además del mismo equipo de cabecera. La cuidadora principal de paciente con dependencia severa o postrado subroga la decisión del paciente, pero el resto de la familia se opone y evita las relaciones con el equipo de salud. Pacientes demandan medicamentos y suministros aún sin prescripción técnica. Pacientes no pueden elegir a su propio equipo tratante. Esto nos pasa mucho en nuestro sistema. El inmigrante sin previsión o sin seguro de salud se atiende de forma gratuita sin aporte particular o estatal. ¿Cómo estamos usando nuestros recursos? Pacientes demandan prestaciones que no las ofrece la atención primaria. Padres no quieren vacunar a sus hijos. Pacientes no cumplen las indicaciones. Restringimos el acceso, los sancionamos. El equipo de salud se niega a atender a los pacientes conflictivos. Comunicar a la justicia, a los tribunales de justicia, una sospecha de malos tratos cuando la víctima pide que ofrecer una licencia médica o un reposo médico a una persona que es cuidadora principal, ¿ya? Y sí, obviamente deja de trabajar y sus recursos. Aceptar hacer la prescripción de un médico de la red privada o secundaria, es decir, tienen pacientes externos con recetas o prescripciones externas, y a veces presionan o obligan en muchas ocasiones a los médicos generales o de familia a dar esa prescripción aún sin estar de acuerdo. Entonces, ¿por qué es necesario aplicar la bioética en la atención primaria? Bueno, primero ya lo vimos, la amplitud y complejidad de los saberes y las prácticas, ¿verdad? Esto tiene que ser organizado en la asistencia sanitaria en distintos niveles. Entonces la pregunta es, ¿cómo maximizar el bien hacia el paciente? ¿Cómo aplicar el principio de beneficencia? La atención primaria es un punto de derivación muchas veces hacia otros niveles de la estructura sanitaria, siendo el punto de acceso de entrada. La pregunta es, ¿cómo priorizar la utilización de recursos? ¿Cómo reconocer la vulnerabilidad? ¿Quién es primero, quién es después? En la toma de decisiones con limitación económica, en la responsabilidad a la hora de decidir el nivel de especialización donde el paciente debe ser asistido, el solapamiento de algunas materias con otras especialidades puede generar conflictos de competencias, y este debate debería estar presidido por una ética de servicio al paciente, por supuesto, y no por intereses particulares de grupos profesionales. Es decir, las instituciones, ¿verdad?, los centros de salud familiar no trabajan solos, y siendo parte de una red tenemos que ver cómo interactuamos con otros actores, porque muchas veces estas inconsistencias recaen lamentablemente y perjudican a nuestros pacientes.
La APS, sabemos que su objetivo no es exclusivamente curativo, ya lo vimos, la prevención, la promoción, y su mayor actividad debe desarrollarse en esas áreas. Por lo tanto, nos centramos en la salud también. Entonces, ¿cómo evitamos el daño? ¿Cómo respetamos las decisiones de los pacientes? Ya lo dijimos, esto nos limita a sentir solamente enfermos, sino que también a los sanos. Los conflictos entre profesionales y los pacientes o usuarios del sistema no suelen estar provocados por discrepancias en lo que cabe llamar los hechos clínicos, sino que en general tienden a ser relacionados con cuestiones de valor. ¿Los estamos enfrentando bien en la atención primaria? ¿Cómo respetamos la dignidad de los pacientes? El concepto de atención uno es a uno ya hoy se suele sustituir por el equipo multidisciplinar operado desde un centro de salud. Entonces la pregunta es, desde ahí, ¿cómo manejamos la confidencialidad? ¿A quiénes sí, a quiénes no? ¿Los que intervienen, los que no intervienen, los que apoyan? ¿Cómo trabajar con el intersector? Porque tampoco es que estemos solo nosotros como equipo de salud, sino que también trabajamos con establecimientos educacionales, con municipios, y ahí la relación a veces suele ser muy tensa porque no sabemos muy bien cómo se trabaja en la red, qué hace el otro actor. Entonces ahí el punto es cómo trabajar con este intersector o con la red y evitando un daño secundario que puede tener que ver con una mala articulación o con una sobreintervención por desconocer lo que hace el otro actor dentro de la red. Bueno, esto implica retos de la bioética en la atención primaria. Primero, el cuidado centrado en las personas. Ahí fuertemente tenemos que hablar de autonomía, dignidad e integridad. Cómo conciliar los valores y creencias de las personas en relación a su salud, conjugando, por supuesto, los conocimientos técnicos, pero contextualizados. El uso ético de la evidencia científica en contextos particulares, ¿verdad? Nosotros usamos mucho la medicina basada en la evidencia y está bien, pero muchas veces eso no tiene que ver con las realidades locales, o a veces pasamos a llevar otros conocimientos culturales propios de los contextos y de las culturas locales, y a veces causamos mucho daño también. ¿Cómo buscar la excelencia? ¿Cómo tenemos esta palabra de mejoramiento continuo de la calidad de la atención, verdad? Estamos formados los profesionales en habilidades comunicacionales aquí, eso es muy importante, porque si queremos respetar la autonomía, ¿verdad? La dignidad de las personas, tenemos que saber algo tan básico a veces, pero tan necesario de aprender cómo son las comunicaciones, especialmente las asertivas. Bueno, este enfoque familiar, comunitario e intersectorial claramente acarrea el tema del pluralismo, de la vulnerabilidad y de la confidencialidad. ¿Cómo la estamos manejando? Hay conflictos provocados por diferencias culturales, como el rechazo de la vacuna, la atención a pacientes con alta dependencia, ¿cierto? El menor que solicita precisa medida de planificación familiar. La claridad en los límites morales y técnicos de las profesiones sanitarias también siempre está muy en la palestra. Y, por supuesto, sabiendo que la familia juega un rol decisivo en el proceso de salud de enfermedad, tanto en la génesis de los problemas como en su solución. También tenemos que saber cómo las estamos manejando. La comunidad, su participación es un recurso de sostenibilidad y efectividad en la producción y prevención de salud basado en derechos humanos, pero en la práctica, realmente, ¿estamos enfocados en esta participación o seguimos con este plan asistencial? Bueno, por ser el primer contacto, por trabajar en equipo y por tener que distribuir y gestionar cierto uso de recursos, aquí pega muy fuerte la ética profesional e institucional. El profesional tiene que entender que está inserto en un equipo, en una institución, en una sociedad que le exige un uso responsable de los recursos, y eso tiene que ir, ¿cierto?, asociado a su ética personal, profesional y, por supuesto, institucional. ¿Cuáles son los valores, cierto?, que rigen en nuestras instituciones donde laboramos y si estamos de acuerdo o no, y si vamos con actitudes acorde a eso o no. La justicia distributiva para la actitud de cada profesional como un gestor más del sistema de salud. Yo siempre hablo con mi equipo, como yo soy directora y hago el área de gestión, siempre digo, la verdad que la gestión la ejercemos todos. Ya cada uno cuando toma una decisión en su oficina o cuando atienda a los pacientes, tiene que entender que tiene recursos en su mano y que eso debe ser utilizado de la manera más equitativa posible. Ahora, el gran desafío de un sistema de salud es hacer frente al incremento de la necesidad de una ciudadanía que exige una mayor resolutividad de sus problemas y, por supuesto, siempre intentar anhelar esa satisfacción de quienes son atendidos. Y esa satisfacción no siempre tiene que ver con resolver todos los problemas, pero sí con acogerlos. Bueno, la continuidad geográfica en la atención, que es la longitudinalidad, ¿verdad? La que estamos hablando, creo que tiene que ver directamente con la beneficencia. O sea, el conocer al paciente a lo largo del tiempo nos permite conocer su contexto, conocer sus valores, como ya habíamos hablado, conocer sus crisis y cómo ha aprendido de esas crisis. Entonces, esta continuidad lleva a presenciar y conocer
estos acontecimientos vitales que pueden tener una gran influencia en su salud y también en cómo enfrenta la enfermedad. Ahora, el compromiso de los equipos de la atención primaria se establece con una persona y su familia en el cuidado de su salud, entre que a nivel hospitalario se establece una relación más centrada en el enfermo y en la determinada enfermedad. O sea, claramente el enfoque es muy diferente. Y, por supuesto, hay que entender que accedemos a informaciones confidenciales del área íntima de los pacientes. Por supuesto, este conocimiento es importante para llevar una buena atención sanitaria, pero también nos da una tremenda responsabilidad en cómo resguardamos esta información. Las actividades preventivas tienen directa relación con la prudencia y la no maleficencia. ¿Ya? Sabemos que somos responsables de atender a la población sana y a las personas con factores de riesgo, pero la pregunta es si todas las actividades preventivas van enfocadas hacia allá, ¿de acuerdo? Y no estaremos sobrediagnosticando o haciendo más tamizajes de lo que realmente la ciencia ha publicado como beneficioso para los pacientes, ¿no? Para las personas y las comunidades. Ahora, no hay que olvidar nunca que por más bueno que se vea la prevención, siempre implica un consentimiento, siempre hay que respetar la autonomía y hay que ser justo en la distribución de los recursos. Ahora, ¿cuándo las actividades preventivas pueden ser maleficientes? Eso es un tema que también tenemos que ver dentro de la atención primaria y eso está bien abordado en el libro. Bueno, las actividades de control de enfermedades crónicas incurables. Sabemos que ahora nuestra demografía ha cambiado, por lo menos Chile envejece rápidamente y algunas personas quizás no tan envejecidas, pero jóvenes también están teniendo multimorbilidades. Entonces aquí es muy importante entender qué pasa con la ética del cuidado a nivel de la asistencia ambulatoria, ¿verdad? Entonces sabemos que la atención primaria es el lugar natural para atender al enfermo crónico del que se encuentra en una fase incurable o terminal de la enfermedad. Estamos ahí, dentro del territorio. Ahora, ¿qué pasa con las decisiones de tratamiento prolongado, de fin de vida? ¿Son estos temas que solamente se deben abordar en una unidad de cuidados intensivos? Porque a veces a nosotros nos toca ver estos temas en la cama del paciente, ¿ya? En la casa del paciente, que es donde muchos fallecen también. Ahora, las tareas asistenciales se desarrollan de modo que la actividad se integra a los trabajadores de salud, con un enfoque interdisciplinar y coordinado por los demás niveles asistenciales del sistema. Por lo tanto, la ética del cuidado hay que entenderla así. Tenemos que trabajar todos juntos en una comunidad asistencial. Ahora, ¿eso se está logrando? ¿No se está logrando? ¿Qué tanto estamos perjudicando a nuestros beneficiarios? Bueno, y ya lo hemos visto con la pandemia, ante emergencias y desastres, qué importante es la ética de la responsabilidad, porque a pesar de todo, el movimiento y otras estrategias que ha tomado el gobierno, el acceso al sistema de salud no puede fallar, sobre todo porque de la atención primaria. ¿Cómo potenciamos los recursos locales y comunitarios? O sea, lo que ya está, lo que ya está desplegado, lo que existe en el territorio, ¿cómo lo vamos a potenciar para poder salir de estas emergencias? Y quién primero, ¿ah? Esta parte de la justicia distributiva, que en la pandemia se vio fuertemente enfocada, ¿verdad?, en los ventiladores mecánicos, por lo menos eso fue en mi país y yo creo que en la mayoría del mundo. Pero nosotros en la atención primaria, que tuvimos que suspender algunas prestaciones, también tuvimos que aprender a priorizar, bueno, y ahora, ¿a quién atendemos presencial? ¿A quién atendemos por teleasistencia? Todo eso es un juego de justicia distributiva y por supuesto está cargado de valores y es muy importante que los equipos entiendan que pueden haber muchos conflictos de. Bueno, hay publicaciones en Chile, aquí tengo un par que voy a presentar en relación a los problemas éticos clínicos identificados según profesión en la atención primaria. Por ejemplo, vemos que la asistente social tiene que ver con la autonomía de los pacientes y su representación, en el caso de la enfermera con la falta de profesionalidad, la precariedad del sistema, de estos casos complejos asociados a la vida. En el caso de los kinesiólogos, la precariedad del sistema, algunos se repiten, miren los médicos, relacionados con pacientes no generalistas. En el caso de las matronas, bueno, ahí la confidencialidad de los pacientes que es tan relevante, la nutricionista que tiene que ver con los estilos de vida, ¿cierto? La alimentación saludable, también se presentan conflictos éticos como la banalización de los problemas de salud por parte de los pacientes cuando no quieren cambiar ciertas conductas. En el caso de los psicólogos, hablan de los espacios inadecuados que hay en las instituciones en relación con el paciente y su vida íntima. Y en el caso de los técnicos de enfermería a nivel superior, habla de respeto con la confidencialidad, la falta de compañerismo, la falta de una visión conjunta. Bueno, aquí ya algo se empieza a dilucidar en los centros de salud familiar.
Y también hay otros estudios que tienen que ver con problemas éticos observados en distintas áreas. Por ejemplo, por parte de las personas usuarias, que son muy demandantes de salud, que solicitan poca información, a veces son muy pasivos, muy pacientes, que a veces se dificulta la comunicación entre los profesionales y sus pacientes por el bajo nivel educacional, por ejemplo, o por la falta de red de apoyo familiar. Nos encontramos con muchos adultos mayores que viven solos y no tienen mucha red de apoyo. O también por parte de los mismos profesionales, aquí tenemos varios: el sentido vocacional, la actitud abierta hacia los pacientes, ¿cierto? Frente a estas posturas defensivas en algunos casos, cómo valorar la educación en salud, la valoración general positiva de los derechos de los pacientes, o del proceso de información a los usuarios, pero con muy poca implementación, por ejemplo, del consentimiento informado. En el área de la relación entre los profesionales, ¿qué pasa con el sentido del equipo, con la valoración de la atención integral? Hablamos de la falta de tiempo, de las consultas informales, ¿cierto? De la falta de cohesión, o las dificultades propias de las relaciones médicas con el resto del equipo de salud. Y en cuestiones institucionales, con la ética institucional, la falta de recursos humanos a veces es más importante que la económica o material. Muchas veces el exigir ciertos objetivos y estar tan pendientes de nuestras metas, ¿cierto? Deshumanizamos nuestras atenciones. Aquí también habla de la poca valoración de la confidencialidad, de las fichas clínicas, de los registros y toda esta informatización, cómo la estamos manejando. Muy poca relación entre la atención primaria y la atención hospitalaria, y esto, como les decía, estas fallas en la articulación de la red recaen directamente en los pacientes, entre otras. Entonces, entre las principales propuestas de estos estudios siempre surge, esto que yo lo pongo por eso en una diapositiva única: la importancia de espacios de diálogo de estos dilemas éticos dentro de la organización del trabajo, con cierta periodicidad, y la posible constitución de comités de empleo. Bueno, y en México lo que pude visualizar ahí navegando en la red, ¿verdad? Este pronunciamiento de la Comisión Nacional de Bioética me pareció notable, y quiero leer el párrafo que habla que la bioética no se limita al ámbito de la práctica médica, sino que comprende la preservación de la vida en todas sus expresiones, y nos ofrece la posibilidad de abordar el tema de la salud integralmente. Proporciona marcos de análisis interdisciplinario para hacer frente a la compleja red social del ser humano. Es por lo anterior que la reflexión bioética resulta imprescindible para lograr condiciones de justicia, equidad y respeto a los derechos humanos en los ámbitos de la salud, desde la investigación hasta el desarrollo de la infraestructura. Me pareció muy notable que esto estuviera dentro de ese pronunciamiento, obviamente con el foco puesto en la atención primaria. Y esto también me pareció fantástico, y felicito realmente todas estas iniciativas que todavía no las tenemos en mi país, estos simposios. O sea, teníamos que ya empezar a hablar como atención primaria, como equipo de salud primaria y comunitaria, de cuáles son nuestros conflictos, cómo los estamos resolviendo, cómo poder actuar de una manera mejor. Entonces está claro que los equipos de salud de la atención primaria requieren reflexión, requieren personas con competencias y habilidades para deliberar ante conflictos de valores en el contexto de estos pacientes ambulatorios, y finalmente del conocimiento, aprender las habilidades, y finalmente que esto sea nuestro ethos, ¿ya? Que son las actitudes. Bueno, y aquí les presento finalmente este libro, Bioética aplicada en la atención primaria, su primera edición, que fue hecho, bueno, recién el año pasado, escrito el año pasado, y publicado en enero del año 2021, está patrocinado por la Sociedad Chilena de Medicina Familiar y la Universidad de O'Higgins. Les quiero presentar la sección a través de los distintos capítulos. El capítulo número 1, hablo de teorías y conceptos, la moral y la ética aplicada, cómo la atención primaria es el emblema de equidad y solidaridad, como todo lo que conversamos recién. Los derechos y deberes, hago un análisis ahí desde la ética de mínimos, a propósito de esta ley que les mostraba al principio. La gestión de recursos, porque, insisto, esto pareciera muy de las alturas, muy de las autoridades, pero yo creo que este ejercicio de justicia distributiva tiene que llegar a cada oficina, a cada profesional, para que entienda cómo desde su área, desde lo que él o ella decida que va a pasar con el paciente, digamos, el paciente, la distribución de recursos se puede hacer de forma muy justa o injusta. Y como Chile es un sistema de salud mixto, público-privado, que a lo mejor es algo más similar en México, yo no lo desconozco,
pero ahí hablo del principio de bioética asociado a este sistema de salud integral. En el capítulo 2 me voy de lleno a la práctica asistencial, hablo del equipo multidisciplinario, del equipo cognitivo, de la participación comunitaria y el pluralismo, del trabajo intersectorial y cómo esto afecta los derechos fundamentales, ¿verdad? En el sentido de que puede sostener, ¿verdad? Los derechos fundamentales o los derechos humanos tienen que ver con una responsabilidad colectiva y no solamente binaria, por lo tanto el trabajo intersectorial ahí tiene mucho que decir. Hablamos de las emergencias y desastres, de los principios de autopropagación y prudencia, de la pertinencia cultural y la vulnerabilidad, de la atención con enfoque de género y el no daño, del resguardo de los datos y de la confidencialidad, de esta relación clínica asistencial y la identidad, del enfoque bioético de la prevención, de los cuidados paliativos, la ética del cuidado y movimiento, de la educación para la salud, ¿cierto? A través de la promoción y de esta reciprocidad de aprender y enseñar. Por supuesto, hay un capítulo, aunque breve, pero muy importante, que es lo que pasa con la investigación en la atención primaria y el uso del consentimiento informado. Y finalmente, de la innovación en salud, la protección de las personas, un poco hablando de la inteligencia artificial y de todos estos algoritmos a través del Big Data. En el capítulo 3 me refiero a conflictos éticos de la atención ambulatoria durante el curso de vida, así que ahí vamos desarrollando el ciclo o el curso de vida. Primero niños, niñas y adolescentes y la autonomía progresiva, la adultez y la beneficencia, la adultez mayor y la enfermedad, y finalmente la dependencia severa y las decisiones al final de la vida. Y en el capítulo 4, los comités de deliberación, los dos comités, el asistente científico y metodologías para abordarlos, y que, por supuesto, algún instituto de atención primaria quiere tomar su propio comité. Aquí hay una guía de cómo hacerlo y cómo empezar, que es lo más importante. Y, por supuesto, la reglamentación en Chile, la reglamentación legal para constituir comités de. Y finalmente, yo creo que esto es algo muy importante, que es compartir con los lectores y las lectoras casos deliberados, casos concretos deliberados por el Comité de Ética de la Atención Primaria de Rancagua, que también lo ejerzo, y ahí están todos los casos, en total son 27. Aquí parte del caso 13, porque las otras temáticas también tienen algunos casos de ejemplo para poder practicar o en el fondo tomar el marco teórico, ¿cierto? Y hacerlo más palpable dentro de los casos, más aplicable. Bueno, este libro está disponible en amazon.com en versión digital a través del dispositivo Kindle y también en tapa blanda para los que estén interesados en este tema. Y bueno, yo quiero dejarlos invitados a seguir entrenando nuestro cerebro, nuestro razonamiento. Y por supuesto, agradecer nuevamente que me hayan acompañado de esta forma virtual y ojalá haber aportado a la bioética desde el área de la atención primaria. Este es mi correo electrónico. Ahí estamos tratando en Instagram de formar una comunidad de atención primaria y bioética. Y bueno, yo espero en algún momento volver a encontrarnos, no sé si virtual o presencial, y poder seguir desarrollando esta área que está muy dejada todavía, pero yo creo que los que trabajamos en ella tenemos mucho que aportar. Muchas gracias, espero que estén muy bien, a cuidarse del coronavirus y un abrazo para México, con mucho cariño para todos. A mí me gustó mucho este video porque de alguna manera nos pone en la mesa una serie de problemas que nosotros como mexicanos y como chiapanecos no hemos abordado. Realmente no nos hemos preocupado mucho por la educación, por la atención primaria en la salud. Y como bien dijo, es pues la piedra fundamental, es la raíz de la salud. Si entendemos, por ejemplo, el concepto de qué cosa es la definición de salud, pues entendemos que la salud pues no es nada más la ausencia de enfermedad, sino es todo el equilibrio biopsicosocial. Entonces, de alguna manera es muy importante entender que la salud pública juega un papel
muy importante en la salud de un pueblo. Y que los médicos debemos de entender también que la salud se va a gestar desde el primer nivel. Si nos vamos a la historia natural de la enfermedad, pues vamos a ver que tenemos la primera etapa, que sería la etapa primaria, donde decimos prevención primaria. ¿Dónde está la parte fundamental en la prevención primaria? En la educación para la salud. Si tenemos educación, tenemos mejor salud. Y cuando hablamos de educación para la salud, pues estamos hablando de higiene. Estamos hablando de muchas cosas. Estamos hablando de educación para la salud, significa tener una cultura de higiene personal e higiene comunitaria. Tendríamos que estar hablando también de las vacunas. Teníamos que estar hablando también de la prevención específica. Cuando vamos a hablar de educación específica, cuando conocemos realmente la morbimortalidad de la población en que vivimos. Entonces tiene que orientar el tratamiento hacia esos problemas. Y ya viene después la detección temprana. Y también si conocemos la morbimortalidad de una comunidad, sabemos de qué se enferma. Y sabemos la incidencia que hay de cáncer, como también sabemos lo que es la incidencia que hay de diabetes, de hipertensión. Y también sabemos cómo está la cuestión muerte materno-infantil, que es otro factor muy importante. Para que tengamos todo esto, pues tenemos que tener educación, primero. Segundo, hay algunos factores que tenemos que entender. Estamos hablando primeramente, acuérdense que tenemos que ver los 3 niveles de salud, la tríada de la salud. Primero, el agente. Debemos saber, reconocer de qué se enferma nuestra gente y cuáles son los factores que condicionan, que afectan, y quiénes son el huésped, qué características tienen nuestros huéspedes, y donde estaría bien pegada la bioética estaría en lo que viene siendo el medio ambiente. Tenemos un medio ambiente sano. Para que haya un medio ambiente sano, pues requiere de que toda la comunidad sea consciente de la importancia de tener un ambiente sano. Aquí, por ejemplo, habla de la atención del paciente. La pregunta, ¿cómo es nuestro sistema de salud en educación primaria en Chiapas? Porque siempre debíamos centrarnos en nuestro entorno. ¿Quién me puede decir cómo es la atención primaria en el estado de Chiapas? Si con todo lo que vimos nos sirve, como lo que nos dijo la doctora, nos sirve como referente para que podamos visualizar dónde estamos parados nosotros en relación a lo que debe ser un sistema de salud de atención primaria. Buenas tardes, doctor. Adelante. Pues yo considero que sí, como usted mencionaba, sí es bastante deficiente el sistema de atención primaria. O sea, en cuanto a hablar sobre la prevención, creo que nos hace falta mucho todavía para lograr obtener el alcance que quizás debería de tener en este aspecto, pues, nuestro estado. Creo que en general todo nuestro país es deficiente en esta atención primaria, pero sí, en especial como los estados entre Oaxaca y Chiapas están como todavía aún más deficientes. ¿Por qué?
porque pues hay mucha pobreza, ¿no? Y como se mencionaba, todo esto radica en la educación. Entonces, si no tenemos educación, pues no vamos a poder llegar, porque a veces, aunque queramos, por ejemplo, si queremos hacer, no sé, ciertas campañas, pero no dominamos algunos dialectos que tenga, pues, algunos pueblitos y así, pues no vamos a poder llegar a esa gente porque ellos no nos van a entender y si nosotros queremos educarlos, pero nosotros no tenemos como las estrategias necesarias o planteamos bien los métodos por los cuales vamos a llegar hacia ellos, entonces esto todavía va a generar muchísimo más problema para lograr el objetivo. Y realmente creo que no, como que no hay tanto interés por plantear esas estrategias. Está muy deficiente. Sí, esa es mi opinión. Así es exactamente lo que usted plantea, es muy cierto. ¿Y qué tendríamos que hacer para mejorar ese sistema de salud al primer nivel de salud? Pues eso, como trabajar más en la prevención, como, bueno, siempre hemos visto que la prevención es pues, la base de todo. Si una persona, si nosotros como médicos o como sistema de salud nos preocupamos por prevenir las enfermedades, entonces ya después, y es en general, va a ayudar en todo, tanto a la economía como a la salud, como a todo, porque entre las personas estén menos enfermas, pues son personas económicamente más productivas. Entonces, pues me parece que sí habría por ahí que planear como estas estrategias para, no sé, dar pláticas, o sea, sí, más pláticas. Creo que las pláticas más se dan como no sé, no son tan frecuentes, pues ya antes sí veía como que eran más frecuentes que dieran pláticas sobre muchos aspectos, sobre, por ejemplo, métodos de planificación familiar, sobre higiene bucal, sobre la vacunación, y ahorita la verdad me parece que ya casi no los dan. Así es exactamente. Alguien más que me diga cómo es nuestro sistema de salud en México. No se escuchó su pregunta, Doc. ¿Cómo es el sistema de salud en México? Pues yo creo que así como mencionó mi compañera, pues obviamente es un sistema deficiente, pero pues también hay que tomar, yo creo que en cuenta las limitaciones con las cuales pues trabaja el personal de salud de primera, porque pues probablemente sus actividades se desempeñarían de mejor manera si tuvieran los recursos necesarios para poder tener el alcance suficiente, eh, pues para lograr objetivos más precisos y poder llegar a concientizar a la población de manera más eficaz. Entonces, pues yo creo que también el problema es eso, ¿no? La escasez de recursos con los que cuenta el personal de la atención primaria. Si nosotros quisiéramos cambiar la condición de salud, ¿a quiénes tendríamos que educar? Buenas tardes, doctor. Pues es que es algo muy utópico pensar ese aspecto, llegar a cambiar pues todo el sistema, ya que no es solamente algo que el sector médico deba hacer, que si no tiene un caso de que lo haga, si la población misma no pues se empeña o se preocupa por su propia salud, pues entonces no es algo únicamente de un cierto tipo de personas, sino es algo realmente pues que abarque toda la población en general, tanto pues, en este caso pues de los estados que tienen el peor sistema de salud, tanto en este caso como a nivel nacional, pues. Así es, estoy totalmente de acuerdo con ustedes.
Pero si no es nada más problema de salud, ¿de quién es problema? Si lo planteamos como un dilema, o sea, el dilema de la educación, de la salud en México y en Chiapas en especial, tiene muchísimos dilemas, ¿verdad? Muchísimos problemas o aristas que tendríamos que analizar. Uno de los principales problemas, ya dijimos, es el de la educación. Pero si nosotros, la educación, hay educación formal y educación informal, hay educación para los médicos también, de alguna manera la formación de los profesionales de la medicina, no solamente hablando de médicos, sino todos los que en un momento los actores en la cuestión de salud. Acuérdense que el problema de salud pues no es un problema nada más de médicos, es un problema de varios sectores. Pero entonces yo siempre me pregunto, ¿quién tendríamos que educar si queremos tener salud? Y ya yo me centro en mi tiempo. ¿Quién tendríamos que educar? Pues todos, ¿no, doctor? Como usted mencionaba, tendría que ser pues a la población, incluso a los mismos trabajadores de la salud, también un poco a los gobernantes para que nos apoyaran, porque como lo mencionaba, pues es multidisciplinario, entonces. Sí, primeramente tendríamos que tener precisamente esa parte importante, saber quiénes son los actores. Los actores principales para tener una buena educación y una buena salud, y hablándose de educación, no es saber leer y escribir y hacer sumas, ¿no? Porque educar no es nada más eso. Y tener una educación no es nada más saber leer y escribir, sino tiene que ver todo, es un conjunto de cosas. La educación no es nada más saber leer y escribir, sino son varias cosas. Pero aquí yo pienso que lo primero que tenemos que hacer es educar a los educadores. ¿Quiénes son esos educadores? Los trabajadores de la salud, ¿no? No necesariamente. Queremos que una persona tenga educación para la salud, ¿cuándo lo tendríamos que empezar a educar? Desde pequeño. Desde pequeños. Desde pequeño, doctor. Así es, entonces ¿a quién tendríamos que empezar por educar? A los padres. A los maestros. A los padres. A los padres y a los maestros. Fíjese que yo vengo de una familia que no tenía mucho dinero y éramos, digamos, ligeramente, bueno, pobres en aquel entonces, carentes de muchas carencias. Ni siquiera la escuela no tenía ni siquiera salones, estaban repartidos los salones durante todo el pueblo. Pero el día de la clase del salón pasaban revistas de que quién llegaba sucio y quién llegaba limpio, y se hacían algunas competencias de qué salón llegaba más limpio y quién no, y era la preocupación de todos. De alguna manera nos enseñaron que había que lavarse las manos y no había agua como ahora, todavía tenemos agua entubada, a veces era difícil, había que traerlo a traer y bañarse y cambiar de ropa y todo ese tipo de cosas. Pero eso lo aprendimos en nuestra casa. Eso lo aprendimos en nuestra casa y en aquel entonces las familias o los papás, lo más que tenían de educación era segundo y tercer año de primaria.
¿Qué es lo que quiero decir con esto? Los maestros también tienen la obligación de enseñar bien, y los padres también, pero para el principio de cuentas, ni los papás están ocupados, piensan que la educación para la salud es obligación del sector salud. El maestro también piensa que la educación para la salud es obligación del sector salud. Cuando muchas cosas que son de hábitos, los vamos a adquirir en nuestra casa y los vamos a adquirir en la escuela. Si dijéramos que y ya el sector salud nada más nos sirve para reforzar y ayudar a salir adelante. Dijimos, primero la educación. Es una piedra fundamental. Después de la educación ya viene, dijéramos, la educación de prevención primaria, educación específica y prevención y detección. Y eso es prácticamente el primer nivel de salud. Prevenir y detectar las enfermedades lo más temprano que se pueda. Si nosotros tenemos eso, seguramente que mucha gente y también los trabajadores para la salud en un primer nivel tienen que tener una responsabilidad. No es nada más llegar y sentarse en un consultorio a ver qué le duele, sino tiene que ver al paciente en su entorno. El paciente, la persona que está en una clínica de atención primaria debe conocer la población con la que trabaja, debe conocer sus carencias, debe conocer también, así como sus carencias, también debe de conocer las cosas buenas que tiene. Porque precisamente, ¿para qué? Para que puedan incidir. Y bueno, se hacen planes de educación para la salud de primer nivel, pero se hacen planes de manera general. Y hay algunos de esos planes no aplican en algunos lugares. Y entonces viene siendo como un trabajo, como un desperdicio. Para que la cuestión de la salud pública funcione, tenemos que entender cuáles son las necesidades de cada comunidad donde estamos. Si nosotros tuviéramos eso, lograríamos, primeramente, tener una comunidad sana. Claro, para que nosotros podamos conocer en nuestro entorno, por ejemplo, una comunidad de los indígenas, se requiere tener una estrategia especial para llegar. Y lo primero que tengo que conocer de esa comunidad, quiénes son los principales actores. Y tengo que empezar a trabajar con los primeros actores. No puedo empezar a querer ir a modificar sin hacer eso. De alguna manera eso no se da. Por eso nos generamos conflictos. Pero es muy importante pues entender que la salud pública no puede ser general. Sí, todo lo que es en general se vincula, pero tenemos que ir viendo célula por célula, qué necesita cada una de esas células, e ir acoplando la necesidad de cada cosa, en cada lugar donde estemos. Pero ¿qué necesitamos para hacer eso? ¿Qué es lo primero que necesitamos? ¿Qué es lo que necesitamos para hacer eso? Primero, estar comprometidos con nuestro trabajo. El compromiso que tenemos.
Segundo, saber cómo se hacen las cosas. Y tercero, hacerlo. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Pero para que se pueda hacer, también tenemos que encontrar un grupo que piense igual que nosotros. Dijéramos que tienen que tener un código de ética, un código de qué es lo que queremos hacer. Porque uno de los grandes problemas es que todos los trabajadores de la salud sabemos que vamos a curar y cada quien hace las cosas como Dios le dé a entender. Ni siquiera tenemos definido a dónde queremos llegar, porque ni siquiera sabemos qué necesitamos. Entonces, lo que es uno de los grandes problemas que tenemos en México, pero principalmente en estas comunidades que son Chiapas, Oaxaca y Guerrero, primero es que tenemos el gran dilema que tenemos una educación muy mala. Segunda, tenemos una distribución de la riqueza extraordinariamente mal. O sea, el problema de la inequidad son enormes. Son de extremo a extremo. Tenemos una comunidad que no tenemos fuentes de trabajo. Y bueno, hemos oído de manera muy elocuente por parte de los políticos hablar de los objetivos del milenio, que es abatir el hambre, la pobreza, las muertes maternos infantiles y todo eso. Y me pregunto, ¿nosotros lo hemos logrado? No, ni siquiera no lo hemos logrado, ni se visualiza que lo podamos lograr. Sin embargo, también en el discurso político se habla de sustentabilidad. ¿Qué cosa es sustentabilidad? El término sustentable. ¿Quién me dice? ¿Quién te entiende por el término sustentable? Hablamos del término sustentable cuando ya llegamos a la meta y tenemos que mantenernos ahí. Y para eso se requiere todo dijéramos, todo un proceso para mantenerse y si es posible ir mejorando y mejorando. Y dijéramos sería sustentable. Pero hablamos de sustentabilidad cuando ni siquiera hemos resuelto nuestro problema básico. Pues no es posible eso, ¿verdad? De ninguna manera. Muertes maternos infantiles, todavía hasta el año pasado éramos el primer lugar. Ya dijo por ahí el secretario de Salud que ya no somos los últimos, ya somos como los antepenúltimos o algo así por el estilo. Seguramente que todo esto no se puede cambiar de un día para otro. Pero se tiene que hacer un análisis real o sea, conocer nuestra realidad y en función a esa realidad podemos ir planteando qué tenemos que hacer de manera prioritaria para poder cambiar este sistema. Hablando una vez con un diputado que nos llegó a visitar cuando estábamos en una clase, él decía que no, que eso no era posible. Que porque nosotros estamos casi nos dio a entender condenados a vivir siempre en estas circunstancias. ¿Por qué? Porque las políticas no son las adecuadas, las políticas no son las correctas,
entendiendo que la política es polis muchos, el beneficio de todos. Si hablamos de democracia, democracia también es buscar el máximo beneficio de toda la población, y eso pues no lo hacemos. Y ni siquiera nos están educando para que lo hagamos. Todo lo contrario. Nos estamos educando para reproducir. Reproducir algunas cosas que no están bien hechas, pero que algunas gentes se satisfacen de eso, no, que no está bien hecho. Entonces es importante crear conciencia, y ahí hablaban de lo que es la ética de las instituciones. Ni siquiera tenemos éticas en las instituciones. Porque si usted entra a una institución, cada quien hace lo que le da su regalada gana. Entonces no estamos teniendo una ética porque no sabemos cuál es el comportamiento adecuado dentro de esa institución. El que entra, pues va a ir aprendiendo las cosas, bien o mal, y ahí va. Desde un principio, no hay una estrategia adecuada, porque el primer nivel de salud no le damos importancia. Segundo, hacemos hospitales supuestamente de tercer nivel con alta tecnología. Tal vez la infraestructura es buena y todo, pero todo lo que se hace, por ejemplo, para mantener una institución de esas, se tiene que planear también el recurso financiero primeramente. Comprar una mansión significa tener dinero para mantenerlo. Segundo, el recurso humano. Si vemos, por ejemplo, nuestras instituciones de salud, crean instituciones, pero lo cubren con los de otra institución, dejan de funcionar un área para llevárselo a hacer la otra. Entonces no sirve ni una ni la otra. Ninguna de las dos. Para que eso funcione, tendría que crearse el recurso humano para esa institución. Aparte, si hablamos de alta tecnología y equipos de alta tecnología, todos los equipos de alta tecnología, llámense tomógrafos y todo ese tipo de cosas que se usan, requieren de un mantenimiento y eso cuesta dinero. Requiere de que la gente que lo maneja esté capacitada. También necesita dinero para capacitarse. No se vale que pues, traemos un equipo y alguien empiece a probar y a ver, como todo mexicano, compramos un equipo y lo empezamos a operar y nunca leemos ni siquiera las instrucciones y resulta que si un paso nos los brincamos, ese equipo ya perdió toda su garantía. Hablando ya de otras cosas. Entonces es muy importante entender eso. Alguna vez yo llegué a una clínica y por eso tal vez porque me juzgan de alguna manera que soy muy criticón. Pero llego y me están presumiendo que tienen un equipo de cardioversión de última generación. Está muy bien. ¿Cuántas veces lo han utilizado? Nunca. ¿Desde cuándo lo tienen? Tengo 3 años. Bueno. Y les pregunté dónde está el carro rojo. Con la adrenalina, con el Vicarsol, con el Efortil, con todo lo que requiere para la primera atención. No tenemos.
¿Qué imagen le da una situación como esa? Usted no puede empezar con el número 10 en una urgencia. Tiene que empezar del 1, 2, 3, 4, 5 de manera gradual y consciente de lo que tiene usted que ir haciendo. Pero para eso, ¿qué necesita? Tener el recurso. Y para que tenga usted el recurso, lo tiene usted que gestionar previamente. Para la gestión se necesita tener conocimiento de las necesidades. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, en nuestro entorno, ¿qué hacen? Ahí te va esta medicina para que lo atiendas. Y seguramente a lo mejor llegó medicamento que ni no necesitamos. Eso es que eso no lo necesito, pues ahí que te quede. Y después no tienen que tirar la medicina porque no lo necesitan ahí, lo que necesitan lo mandaron para otro lado donde no lo necesitan. Y eso se falta, es mala planeación, no hay seguimiento y control de lo que hacemos. Para eso, por eso dicen, los gringos no caminan sin guarache, y no solamente los gringos, todos los que tienen una educación y hacen buena planeación de todo lo que hacen, las estadísticas son elementales. Para la salud pública, ¿cuál es la herramienta principal? La epidemiología. Y si hablamos de epidemiología, tenemos que conocer los riesgos que hay en esa comunidad y tenemos que conocer también la morbimortalidad. Pero ¿cómo lo vamos a conocer? Tenemos que tener instrumentos de seguimiento y control y eso y para evaluación estadística. Y con eso sabríamos qué cosas necesitamos y qué no necesitamos. Los hospitales, por ejemplo, a través de los expedientes clínicos, pues ellos pueden y deben de hacer evaluaciones de qué morbilidad tienen en su hospital y cuáles son las necesidades que se requieren. Deben ser debidamente planeadas. No hay planeación, cero planeación. Entonces, eso es al final de cuentas, cuando se crea una institución, se tiene que pensar cuánto tiempo de vida tiene lo que llevamos, en qué tiempo nos los vamos a acabar para que gestionemos antes de que se termine. Entonces, un sinnúmero de cosas que tendríamos que analizar en lo que es salud pública en México y lo que es salud pública en Chiapas, especialmente nos tenemos que, diríamos, encargar de nuestra casa. Porque esa es otra de las cosas. Siempre estamos hablando de lo que hacen los demás, pero no hablamos de nuestra casa. Nos tenemos que ocupar de nuestra casa. Preguntarnos cuáles son los principales problemas que tenemos y no lo ignoramos. Cuando era estudiante y me hablaban de niños con desnutrición de tercer grado y todo eso, pues nos citaban agentes de Biafra, de África. Ahora nosotros somos los modelos de esos países de cómo son la pobreza y la desnutrición y la falta de educación y todo eso. Lo que antes lo veíamos, nos los enseñaban de otros lados. ¿Qué ha pasado? Entonces me pregunto, ¿por qué en el sistema de salud, en lugar de ir para adelante, vamos para atrás? ¿Por qué ahora el paciente, de qué se queja el paciente? De que nadie lo atiende. Que lo que menos tienen los trabajadores de la salud es el deseo de atender a un paciente.
cero comunicación. Me van a decir, bueno, es que hablas el tal Tojolabal y Tzotzil y yo no lo sé hacer. Ah, pero si no sé, entonces precisamente ahí es donde me tengo que acoplar con la gente de la comunidad, decirle, necesito que me apoye una persona que sepa castellano y Tzotzil para que sea mi intérprete de lo que vamos a hacer. Usted tiene que buscar una estrategia, pero usted lo tiene que buscar. Entonces es importante, pues, generalmente todos, yo pienso, todos ustedes están pensando en ser neurólogos, en ser, a lo mejor nadie le interesa mucho la salud pública. Pero pienso yo que si para que pudiera cambiarse el sistema, el problema de salud de México, tendría que pensarse en un sistema de salud. El sistema universal de salud era bueno, era un plan extraordinario. ¿Dónde se perdió todo? Cuando en lugar de hacer lo que se debe de hacer con el recurso, hicieron cosas que no eran con el recurso. Y el fin se cambió. En lugar de buscar salud era para buscar votos. Cambió totalmente lo que debiera de ser. Entonces es importante que ustedes, nuevas generaciones, vayan teniendo una visión clara de lo que es el sistema de salud. Si ustedes, como nuevas generaciones, nada más llegan y van a reproducir las cosas sin pensar, estamos condenados a estar cada vez peor. Ustedes tienen que ser el motor que cambie. Entonces me gustaría que para la próxima clase sepamos cómo está nuestra población, cuáles son cómo está distribuida nuestra población en Chiapas. Y cuáles son, dijéramos, la mortalidad en Chiapas. Para empezar, si queremos saber, tenemos que empezar a saber qué. Porque lo oímos, pero no lo sabemos. Tenemos que traerlo a nuestra realidad para que se crear conciencia de la importancia que tiene. Yo los invito a que analicen, vean. Y a lo mejor yo les diría, ¿por qué en lugar de ir a hacer neurología van a hacer mejor salud pública? Y seguramente que les va a dejar muchísimas satisfacciones cuando lo hagan como debe de ser. La salud pública deja muy, muy, muy buen sabor de boca cuando se trabaja con gusto y se hace como debe de ser. Y de alguna manera, la idea es que si usted es especialista, también le van a pagar como especialista. Debiera de ser. Bueno, ¿algún comentario? Esos son mis puntos de vista de lo que sería. Yo tengo el doctorado de salud pública, pero necesitamos gente que piense en salud pública. ¿Y dónde podríamos empezar a hacer cuestiones de salud pública? A lo mejor en nuestra casa. Muy bien. ¿Mandé? Casi no le escucho, está muy viciado su sonido. No le entendí. Bueno, ya se están yendo antes de tiempo. No sé si ahí me puede escuchar. Sí, ahora sí. Que soy del grupo D. Lo que pasa es que me estaba fallando el audio al comienzo y no pude decir presente.
Bueno, eso es lo de, bueno, eso es lo de menos, ahorita lo vemos. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? De mi parte no, doctor. Muy bien. Tenemos que ponernos a pensar en salud pública. Es una obligación. Es un gran dilema. Es el único camino para cambiar nuestra situación de salud en Chiapas. Y tenemos que hacer las cosas bien. Muy bien. Bueno, nos vemos entonces la próxima clase, para el próximo viernes, a ver si podemos encontrar cuál es nuestra situación epidemiológica en Chiapas. Y podemos ir empezando a ver nuestros problemas, nuestros grandes dilemas que tenemos como chiapanecos. Y porque esa es la parte de la bioética, es buscar problemas para ponerlos en la mesa y buscar soluciones o plantear soluciones. Porque si no se hace así, pues no se logra nada. Muy bien, entonces en eso quedamos. Nos vemos entonces la próxima semana. Sí, doctor. Sí, doctor, muchas gracias. Gracias, Bueno, doctor. que les vaya bien. Bonito fin. Disculpe que lo moleste. Gracias, Doc. Yo entré después de que pasó lista porque no podía conectarme a la clase. Que Por se queden problemas. que se queden todos los que tengan problema con la lista. Ok, gracias, doctor. En primer lugar, ¿de qué grupo son? Del grupo D. Yo soy del C, doctor. Uno es del C y el otro es del D. ¿Alguien más? No, déjenme ver. ¿Quién del C? Montejo Vázquez, Adrián Gisel. ¿Alguien más del C? ¿Jaime no estuvo? No. No creo, doctor. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien se borró aquí en el 30? ¿Quién será? Bueno. Gracias, doctor. Bueno. Y yo soy del D, soy Pérez Vázquez. Pérez Vázquez. Pérez. Iba yo a hacer una broma, pero se puede. Bueno, todavía está aquí el no lo hemos quitado. No podemos hacer bromas cuando está todavía grabando. A ver, Pérez Vázquez. Pérez Vázquez, ¿qué? Pérez ¿Milton? Vázquez, Milton, Emiliano. Milton Emiliano. ¿Quién más? ¿Nada más? Gracias, doctor. Hasta luego. Bueno. ¿Alguien más queda? No, ya no. ¿Verdad? Gerardo, Carlos. A ver, no pude llevarlo. Esta no, en la mañana lo pude haber mandado. ¿Qué me dice el maestro? No contestó. Bueno. Carlos y Gerardo, ¿están ahí o nada más dejaron su pantalla y se fueron? Bueno. Muy bien.